Y estamos en una serie de guerra espiritual. La semana pasada hablamos de rescatando al cautivo, ¿te acuerdas? Y no sé tú, pero a mí me apasiona mucho estudiar la palabra, me gusta mucho cómo me enseña el Espíritu Santo. Y hoy nos va a enseñar el Espíritu Santo cómo estos tiempos de adoración, escucha bien, cómo estos tiempos de adoración son letales para el reino de las tinieblas. Hoy vamos a comprender cuán importante es que yo esté presente desde el primer acorde para exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús. Todo lo que hacemos en el servicio, porque esto se llama un culto de adoración. Amén. Y todo lo que hacemos desde que inicia la persona que está ministrando aquí, es más, desde que te reciben en la entrada de la puerta, ya estamos dando un culto de adoración a Dios. Amén. Sí, porque estás saludando a una persona que no conoces, estás dándole la bienvenida, lo sugieres a una persona que no conoces en el entendido, y ellos están orando para que esa persona sea tocada, sea transformada, sea sanada, y que la presencia de Dios venga sobre ellos. Y todo lo que se hace desde un inicio hasta el final es para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Incluso en el tiempo de las ofrendas, que muchos se relajan y que piensan que es el menos espiritual, es tan espiritual o más espiritual que cualquier otro. Ay, pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, acuérdate que cuando hubo una ofrenda de por medio entre dos hermanos, en la cual uno ofreció algo mejor a Dios, que se llamaba Caín y Abel, hubo un muerto de por medio, si te acuerdas, en un tiempo de ofrenda. Y en el Nuevo Testamento hubo una situación en que un matrimonio ofreció una cantidad generosa para el ministerio, y tú sabes que sustrajeron una parte. ¿Y qué les pasó? Era un tiempo de ofrenda, ¿sí o no? Entonces, ¿es algo espiritual o no es espiritual? Claro, todo es espiritual desde que entramos a este lugar hasta que salimos. Incluso la comida, después que nos quedamos, la iglesia primitiva se reunía a comer juntos y en armonía. Eso también es algo espiritual. Amén. Y en Hechos capítulo 15, verso 14 al 17, la iglesia primitiva, Jesús ya había ascendido a los cielos, y la iglesia estaban platicando entre ellos acerca de que había un sector de cristianos judíos que querían imponer algunas leyes judías a los nuevos creyentes, es decir, a los gentiles. Tú y yo somos gentiles porque no somos judíos, aunque somos tan hijos de Dios como los judíos, aunque tenemos los mismos derechos que los judíos. Uy, parece que nada más 2 o 3 se la creen. Amén. Y ellos estaban debatiendo en este contexto. Te explico rápidamente, porque yo sé que tú eres un estudioso y estudiosa de la Biblia, y solamente te estoy recordando lo que ya sabes. Pero ellos estaban platicando acerca de qué les iban a decir a ellos que hicieran o que no hicieran. Y en el capítulo 15, verso 13, dice lo siguiente. 13, hijo, por favor, gracias. Dice: cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿A quiénes? Para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que ¿quiénes? Lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad, repite conmigo, el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos algunos gentiles.
¿Cuántos? Todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. Cuando en la nación de México se está hablando de un avivamiento, cuando están pasando cosas maravillosas en las iglesias de Cristo, esta promesa profética se está cumpliendo. El avivamiento no es un buen deseo de los pastores, el avivamiento es algo que está escrito en la Biblia y que se va a cumplir, que ya se está cumpliendo. Yo le decía a mi esposa que antes oíamos que venían grandes predicadores, hombres de Dios, ungidos de Dios, venían a nuestro país a traernos algo de Dios de otras naciones, de Estados Unidos, de Europa. Pero hoy en nuestra nación están emergiendo hombres y mujeres ungidos con la presencia de Dios y están saliendo fuera de nuestros límites fronterizos para dar lo que el Señor está dando a este país. Entonces, cuando yo te hablo de que un día vamos a tener colas allá afuera por entrar, no es una vanidad pastoral, es una realidad profética que dice la Biblia, porque todos los seres humanos van a buscar a Dios. Esta palabra en donde dice en el verso 14, después yo volveré y restauraré la casa caída de David, se refiere a dos cosas. Se refiere al pueblo de Israel, que aunque ahorita está en guerra, ellos están en proceso, porque muchos de ellos están próximos a reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y todo lo que está sucediendo es necesario que pase para que el pueblo de Dios se convierta. Pero también lo que está sucediendo está preparando el terreno para que miles de gentiles, para que miles de seres humanos, donde está tu familia, de lo que hablamos la semana pasada, vengan a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y uno de los métodos, una de la dispensación que va a hacer en este tiempo, una dispensación es un método que usa Dios en determinado tiempo para hacer algo. No sé si me di a entender. Una dispensación es un método que Dios utiliza para hacer algo en determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando habla aquí del tabernáculo caído de David, habla del pueblo judío, pero habla de un tipo de adoración. Quiere decir que el avivamiento viene por un mover en la nación de adoración, de música que va a exaltar el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo no sé si te has percatado, pero antes no había muchos cantantes que algún día fueron del mundo y después se convirtieron. No querían cantar música cristiana, se resistían a cantar música cristiana. Y hoy en día, en este último año, en este 24, muchos cantantes como Thalía están grabando música cristiana. El otro joven de Puerto Rico, ¿cómo se llama? Daddy Yankee, ha confesado a Jesús públicamente y ha renunciado a su vida como músico mundano y se ha dedicado a predicar la palabra de Cristo y a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esos que un día el diablo dijo: yo los voy a hundir en los vicios, en las drogas, hoy está usando esa fama que hicieron ellos para proclamar el nombre precioso de Cristo Jesús. Y hay otros cantantes de mi generación. Está María del Sol, que no ha grabado mucho, pero si tú la invitas, un día la vamos a invitar a cantar. Canta precioso. Ella dejó su vida secular como cantante y ahora le canta solo a Cristo Jesús. Entonces esa es solamente una pequeña muestra de la dispensación, del tiempo, del mover que está haciendo Dios a través de la adoración. Y la adoración se divide en dos partes. Una es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza habla de lo que Dios hizo. ¿Ok? De lo que Dios está haciendo o de lo que Dios va a hacer. Y la adoración es de quién es Él. Amén. Sobre esta palabra yo voy a predicar hoy, porque cuando tú y yo entendemos lo que es ser un adorador, es una de las mejores armas de guerra para ganar todas las batallas. Cuando tú y yo aprendemos a adorar a Dios, vamos a ser más que vencedores. Amén.
Y cuando dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David, es porque David era un adorador espontáneo. David hizo una revolución en la adoración. En el tabernáculo de Moisés era todo muy solemne, muy tranquilo, muchos rituales, mucho orden. Y David, cuando va hacia la casa de Obed-edom y lleva el arca de la presencia de Dios hacia Jerusalén, él siente un gozo y una espontaneidad de querer alabar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que se quita su vestimenta real porque le estorbaba para danzar y para manifestar con su cuerpo el gozo que había dentro de él por adorar la presencia de Dios que estaba en esa caja. Y dice la palabra de Dios, porque de eso te voy a hablar hoy. De eso te voy a hablar hoy. Dice en primero de Crónicas 15, 27 al 29 lo siguiente. Fíjate cómo la adoración transforma la vida, no solamente de una persona, sino de una generación. Y dice lo siguiente: David estaba vestido con un manto de lino fino. ¿Ya era rey? ¿Sí o no? Sí, Señor. Al igual que todos los levitas que cargaban el arca, y también los cantores, y que Ananías, el director del coro. David también llevaba puesta una vestidura sacerdotal. Verso siguiente. Así que todo Israel trasladó el arca del pacto del Señor entre gritos de ¿qué? De alegría. Entre gritos de alegría. ¿Cómo se oiría en ese momento cuando el arca iba pasando ahí? No solamente había gritos de alegría, toques de cuernos de carnero, ¿sabes? Todos sacaron los shofares y empezaron a alabar a Dios. Qué espectáculo tan tremendo. Y trompetas. Y seguramente la gente estaba llorando cuando veía la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es imposible cuando está cerca de ti, que tú la sientas y que tú sepas que en ese tiempo, en esa caja estaba la presencia de Dios. Lo más maravilloso que hoy está dentro de nosotros. Y dice de carneros y trompetas, el estrépito de címbalos y la música de arpas. ¿Y qué dice? Y liras. Una adoración diferente, una adoración espontánea, una adoración de corazón al Dios Todopoderoso. Y luego dice el verso siguiente: porque esto suscita críticas. Dice: pero cuando el arca del pacto del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que era de él, su esposa, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y reía de alegría, se llenó de desprecio hacia él. ¿Sabes por qué? Porque prácticamente cuando David se quita su túnica quedan calzones. Claro que eran unos calzonzotes del 40, ¿no? Pero a él no le importó. A él no le importó. Había un fuego en su corazón por alabar a Dios. Y él hace una carpita y la gente tenía acceso a estar en la presencia de Dios en esa generación. Y David se dio cuenta de algo. Lo que le había mostrado Obed-edom era algo impresionante, que teniendo la presencia de Dios tiene la mayor bendición que un ser humano pueda aspirar. Y la traslada, y no solamente eso, sino en primero de Crónicas 25:7 él dice: la presencia de Dios merece que le cantemos todo el tiempo, todos los días de todos los años. Así que vamos a juntar a los mejores músicos, como los que tenemos en Buena Tierra. Amén. 25:7. Todos ellos junto con sus familias estaban capacitados ¿para qué? Para tocar música delante del Señor. Y todos 288 en total eran músicos ¿qué? Por excelencia.
288 se turnaban, se cansaban unos, órale pues, entran otros, pero todo el día quiero alabanzas al Dios de los cielos. Qué cosa tan tremenda y tan hermosa. Eso fue lo que vino a cambiar la vida de David. Era un hombre bueno, era un hombre valiente. Pero si tú lees segundo de Samuel capítulo 6 en adelante, a partir de que hace esto, él empieza a tener victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. No pierde una sola batalla. No perdió, militarmente David no perdió una sola batalla. Yo me pregunto, ¿será porque era un adorador? Las batallas que perdió las perdió familiarmente. Cuando pecó con Betsabé y mató a Urías, fueron fracasos que tuvo, pero militarmente no tuvo una sola derrota. ¿Sabes que estás diseñado y diseñada para ganar todas las batallas? Pero necesitamos aspirar a tener el corazón de David. Es el único hombre que dice que es conforme al corazón de Dios. Y es tan importante que nos convirtamos no solamente en ser cristianos, sino en aspirar a ser adoradores. Juan 4, 23 y 24, no estaba en la lista, pero te dije que podía haber cambios. En NTV está bien, porque no es fácil encontrar un adorador. Y Dios mismo sabe que no es fácil. Pero aquí hay muchos y muchas. Dice, pero se acerca el tiempo de hecho, ya ha llegado. Ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. No te vas a encontrar otra parte en la Biblia que Dios busque algo. Dios no necesita nada. Pero me impresiona que busca ¿qué? Adoradores. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Verso siguiente. Pero Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y yo hoy te voy a hablar, antes de que salgas de esa puerta, el propósito de este mensaje es que tú salgas con unas ganas de convertirte en un adorador. Y un adorador no es el que viene a cantar solamente. Un adorador la adoración es un estilo de vida, de todos los días, de todas las semanas y de todos los años. Esto, lo que venimos a hacer, es una parte muy importante que retumba en el mundo espiritual como no tienes idea. La adoración no emerge del ser humano hacia Dios. Dios pone la muestra de cómo se debe de adorar. Él nos dice cómo tenemos que adorarlo. Y mira, yo vengo de una iglesia que era sumamente conservadora. A nosotros, cuando alzábamos las manos, nos volteaban a ver así, medio feito, ¿no? Y un día que estábamos cantando ahí, teníamos un buen grupo musical, ¿sí te acuerdas? Teníamos ¿cómo se llama? El sax. Tenía sax, yo tocaba el güiro y cantaba. Entonces en una de esas había una alabanza, había una canción que decía: para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo. Y que se me ocurre, se me metió el espíritu guapachoso y se me ocurre girar en mi propio eje. Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo. Y yo con la convicción de que lo estaba machacando, ¿no? Padre, y que volteo a ver después, ya que abrí los ojos, todos estaban así. Pon tu cara así como de: sí, Dios mío, ¿qué hice? Y el pastor que estaba acá en el teclado también me volteó. ¿Qué le pasó al hermano?
No, terminando el culto, pues me mandó a traer el Santo Sanedrín. Hermano, ¿cómo es posible que esté bailando como los del mundo? No estoy bailando como los del mundo. Estoy machacando la cabeza al diablo. En ninguna parte de la Biblia dice que nada más le haga así. ¿Qué tal si la cabeza brinca? Pues yo le tengo que hacer así. Bueno, y estábamos con las manos atadas. Ya después de eso tuve que reservarme y tuve que, aunque por dentro yo quería adorar a Dios con espontaneidad, yo tenía que estar tranquilito, porque me enseñaron que eso no estaba bien. Pero cuando yo veo a David que andaba en calzones adorando al Señor, y que en ninguna parte de la Biblia dice: David, faltaste a las reglas morales como rey, así que vas a ser disciplinado por eso. Yo no veo eso. Al contrario, Dios lo bendijo muchísimo más. Tú eres libre de adorar aquí como quieras, menos en calzones, ¿eh? Ay, pastor, ya me había emocionado. No, es que los calzones de antes eran diferentes a los de ahora, ¿no? Eran hasta acá, eran unos como tipo shorts, ¿no? Entonces, fíjate lo maravilloso que transformó la vida de toda una nación. Y cómo Satanás antes de la creación, antes de Génesis capítulo 1, ya había existido un conflicto en el cielo por la adoración. ¿Sabes que Lucifer fue un ángel creado por Dios, que era muy hermoso y que un día se rebeló a Dios? Porque según los teólogos dicen que él era el director de la alabanza, pero que un día dijo: no, esto está muy bueno. Fíjate, de todos los tesoros que había en el mundo espiritual, él era tan importante para él que lo vio tan valioso que dijo: toda la adoración la quiero para mí. Y se rebeló al Dios Todopoderoso, y Dios le dijo: no, mi chavo, aquí solamente hay un Dios y ese soy yo, así que te vas. Y lo echó por acá abajo y se vino junto con la tercera parte de los ángeles. Y no solamente sucedió en ese tiempo, sino que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 8 al 10, ahí donde está Jesús en el desierto, el diablo le hace una propuesta al mismo Señor Jesús. Y te la voy a leer para que veas qué tan importante es para Dios y para el diablo la adoración, tu adoración. Dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas. ¿Y qué? Fíjate la propuesta que le hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate lo que le contestó él: vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Amén? Adora al Señor tu Dios, es una instrucción. Pero si Satanás tuvo el cinismo, la desfachatez de hacerle esta propuesta al Señor Jesús, imagínate si no te la va a hacer a ti o me la va a hacer a mí. ¿Sabes qué le estaba diciendo en otras palabras, que te lo hemos dicho otras veces? Te voy a dar fama, te voy a dar dinero, te voy a dar los aplausos, el reconocimiento, vas a hacer los milagros que tú quieras, pero la adoración me la vas a dar a mí. Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Vete de aquí, Satanás. Y nosotros tenemos que entender que este es uno de los botines espirituales que el diablo más va a pelear para que tú cedas en algún área. Es decir, que quites a Dios de su trono, del lugar en donde Él solamente quiere estar y le pertenece estar en tu corazón, y pongas a algo o a alguien en su lugar.
Y yo le preguntaba al Espíritu Santo acerca de cómo relacionar la adoración con la guerra espiritual. Y me fui a algunas historias y me impacté de muchas cosas que sucedieron en el pasado y en el Nuevo Testamento acerca de la adoración. Fíjate bien, adoración, alabanza viene del original halal, y ya te dije que anuncia lo que Él hizo o hará. Y la adoración anuncia lo que es Él. Y la adoración viene de la palabra proscuneo. Dice que es besar la mano como lo hace un perro a su amo. Eso es lo que quiere decir adorar en el griego. La traducción es esa, que un perrito vaya y le avientes un huesito y vaya por el huesito. Y ese es el original de la palabra. Pero en otras palabras, para nosotros es que tú y yo estemos dispuestos a que todo lo que Dios nos pida hacer, estemos dispuestos a hacerlo, sabiendo que Él es Dios y que nosotros somos carne, pero que al mismo tiempo Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos, y que nunca nos va a pedir hacer nada que nos haga daño, sino todo lo contrario. ¿Estamos aquí, iglesia? Y yo me fui a las guerras para relacionar la adoración con las guerras, porque vamos a aprender a pelear. Muchas de las batallas que estás peleando hoy las vas a ganar con adoración. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, si me lo puedes poner, hay algunas características de un adorador que yo veo ahí en el libro de Job. Capítulo 1, verso 1, dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. Característica 2, ¿sí? Que tenía temor de Dios. 3, ahí los que la quieran agarrar, anótenla o márquenla en sus Biblias. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Estas son algunas características de un adorador. ¿Ok? Otra vez, un hombre intachable, es decir, sin tacha, sin reproche. No perfecto, pero sin reproche. De absoluta integridad, es decir, que lo que digo, lo vivo. Que tenía temor de Dios, sabía que hacer algo malo iba a ofender al Dios Todopoderoso. Por eso hacía sacrificios por sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía Job aquí? 10. Y se mantenía apartado del mal. Ese no se iba con sus cuates los fines de semana. O sea, no, yo tengo que cuidar mi relación con Dios, y hay gente que no me beneficia. Ahora fíjate bien, en el verso 20 sucede algo. Primero algo pasa con Job. Dios lo ve, lo presume tanto, hasta con el mismo diablo, y le dice: ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste cómo es? ¿Cuáles son las características? ¿Qué era qué? Intachable. ¿Qué más? Íntegro, temor de Dios y apartado del mal. Y le dice Satanás: pues ¿cómo no va a ser así contigo? Pues si todo lo tiene, es rico. Quítale sus cosas, quítale el dinero, y verás si no reniega de ti. Conoces la historia, y dice que primero van y le tocan su puerta y le dicen: Job, todo tu ganado pereció. A las 2 horas dice: ya no tienes nada, todos tus recursos económicos se acabaron. Y luego a las 2 horas van, yo estoy parafraseando, y le dicen: todos tus sirvientes están muertos, ya no tienes sirvientes. Y por último le dicen: todos tus hijos están muertos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Yo no sé qué tipo de situación vengas atravesando hoy, qué tipo de sufrimiento puedas estar pasando hoy, pero cuando sea eso, piensa en Job. Y si no te es suficiente, piensa en el sacrificio del Señor Jesús, y compara tu sufrimiento con el de ellos dos, y verás que no es nada lo que te está pasando a ti, y vas a venir a adorar y alabar a Dios.
a pesar de todas esas cosas. Y seguramente en el cielo y en el infierno estaban esperando la reacción de este hombre. Y fíjate lo que dice el verso 20. Fíjate lo que hace un adorador. Job se levantó, cuando oyó estas tres noticias, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Le dolió, claro que duele. Duele cuando alguien, un ser querido muere, claro que duele. Después se rasuró la cabeza, se postró en el suelo. ¿Para qué? Para renegar. ¿Para qué? Para adorar. ¿Era un adorador o no? Verso siguiente. Y dijo, yo no sé si esto fue un canto o no fue un canto, pero si fue una expresión de dolor en medio de lágrimas, lo que sí sé y estoy plenamente seguro es que lo dijo con todo su corazón. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Qué tremendo es. Este es un adorador. Y muchos de nosotros, cuando las circunstancias no están favorables a nosotros, lo primero que hacemos es: no tengo nada que ir a hacer a la iglesia. Mira cómo estoy. Ahí te das cuenta que no eres un adorador, porque el adorador está con el Señor en las buenas y en las malas aparentemente para nosotros. Porque Job recibe su recompensa al final. Y él se da cuenta de una cosa en el capítulo 42 y menciona unas palabras en donde encierra toda la enseñanza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la Biblia dice que le restituyó todo al doble de lo que tenía, porque él siempre se mantuvo firme, se mantuvo íntegro a pesar de las circunstancias. Un adorador no se deja mover por las situaciones, por los problemas. Un verdadero cristiano adorador se mantiene firme y le dice: Señor, aunque esté pasando lo que esté pasando, tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, y si yo muero, Señor, estaré contigo, y si yo vivo, por ti vivo. Amén. Y cuando tú te conviertes en adorador, cosas grandes, poderosas suceden. Y me voy a regresar al Antiguo Testamento porque quiero hablarte de algunas guerras. Había una mujer en tiempos de Débora. Tú conoces esa historia. Solamente voy a mencionar algunos cánticos que se compusieron alrededor de una guerra, porque tiene mucho que enseñarnos. Ya había un hombre llamado Jabín que había sometido al pueblo de Dios por 20 años. Este rey cananeo había sometido al pueblo de Dios por ¿cuántos? 20 años. Era poderoso y militarmente tenía 900 carros de guerra, que eran la última tecnología en aquel tiempo, y podían vencer prácticamente a cualquier enemigo. Por favor. Entonces, la situación estaba muy complicada porque el pueblo clamó. Cuando tú clamas, cuando tú buscas a Dios, cuando tú en medio de la desesperación y de las circunstancias que te puedan estar pasando clamas a Dios, el Señor te va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Y esa guerra es ganada. Te lo estoy resumiendo mucho porque te voy a hablar de 3 guerras y de 3 cánticos que se compusieron ahí. Dice Jueces capítulo 4 verso 23. ¿Voy rápido o estoy siendo claro? Ok, es que tengo mucha información hoy y luego a veces se me va el tiempo y no quiero dejar de decir lo que el Espíritu Santo tengo en mi corazón que tengo que decirles. El fin de la guerra es el 23. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Verso que sigue. Es el último, ¿verdad? Dice: a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín, hasta que finalmente lo destruyó. Te estoy contando nada más el principio, cómo los oprimían durante ¿cuántos años? 20. Y después el último verso en donde dice que Dios les dio el triunfo a través de una mujer que se llamaba Débora y su general que se llamaba, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? Barak. ¿Sí estamos? Ok.
Ahora, lo que me impacta es que el relato de la guerra como tal no nos lo dice el capítulo 4, sino nos lo dice el capítulo 5 a través de un canto. O sea, fíjate lo que dice el capítulo 5, verso 1. En ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente canto. O sea, después de la guerra se sentó Débora y empezó a escribirlo y a cantarlo. ¿Sí entendemos? Y a mí me impresiona cómo luego muchas veces nosotros tendríamos esa capacidad. Imagínate si escribiéramos todos los triunfos que nos ha dado Dios en una libreta. Imagínate todas las maravillas y prodigios que ha hecho Dios si los escribiésemos en una libreta y después le decimos a los músicos: hazle un canto, porque todos los salmos son así. Son experiencias con Dios, son alabanzas a Dios que después ahora el pueblo judío los ha hecho cantos. Pero te voy a redactar la guerra en unos cuantos versos. Dice Débora y Barak, dice el verso 2: los líderes de Israel tomaron el mando. Eso es lo primero que ella vio, que cuando tú y yo decidimos tomar el mando y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Ella no dice otra cosa en el canto más que dice: el pueblo tomó el mando. Sí, Dios me puso a mí y a Barak para pelear, porque los dos pelearon en medio de un tiempo de hostigamiento del enemigo. Y dice lo siguiente: y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos. Pues ¿qué dice? Cantaré al Señor, tocaré música para el Señor Dios de Israel. O sea, no está diciendo: ahora que ganamos vamos a repartirnos el botín y vamos a administrarnos de una manera que esto no nos vuelva a pasar. ¿Qué había en el corazón de un adorador o de una adoradora? Cantarle al Señor. Cantarle al Señor. Dice el verso 4: Señor, cuando saliste de Seir, marchaste por los campos de Edom. La tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Los carros de alta tecnología de este rey llamado Javín eran unos carros de hierro que tenían unos picos en ambos lados, y venía el soldado arriba con un caballo, y estos carros soltaban, o los picos podían arrasar prácticamente cualquier cosa, y mataban a mucha gente, como lo has visto en las películas. Entonces traían al caballo y ellos podían virar hacia acá, y estaban diestros para con la espada matar a uno y con la izquierda matar a otro. Estaban altamente capacitados. Pero te voy a redactar el final, cómo anuló el Señor el combate de esos carros. Dice el verso 20, bríncate al verso 20 y luego nos vamos a regresar para ver cómo fue que hizo Dios. Desde el cielo lucharon, ¿qué dice? Padre, las estrellas y sus órbitas pelearon contra Sísara. El verso siguiente: el río Sison arrasó con ellos. Ese antiguo torrente llamado Sison marcha hacia adelante con valor, alma mía. ¿Qué sucedió? Que el río se desbordó, se hizo un lodazal, y los carros altamente sofisticados valieron cacahuate, porque no eran 4x4. Por más que el caballo le pegaban y le pegaban y le pegaban, ¿qué sucedía con las llantas? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que cuando un pueblo clama a Dios y adora a Dios, el Señor pelea tus batallas con sus métodos, con sus sistemas, no con los tuyos ni con los míos? Pero me encanta lo que hace Débora, porque regresando al verso 11 dice lo siguiente: escuchen, ¿a quién? A los músicos de las aldeas,
que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias ¿de quién? Del Señor, y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Fíjate lo que esta mujer está diciendo. Escuchen, escuchen. Yo no sé si tus vecinos alcancen a escuchar tus alabanzas. Yo tengo una vecina que los sábados, cuando yo me dedico a ordenar el mensaje, a las 9 de la mañana pone su música, todo lo que da. Y yo me pongo a orar por ella. Señor, bendícela. No, que me voy a poner a orar por ella. Y luego oigo la música. No sé si yo ya estoy viejito, que yo creo que sí, pero la verdad es que la música de mi generación era otra cosa. O sea, la música de hoy está totalmente degradante. Habla mal de la mujer, habla del narcotráfico, dicen groserías. O sea, es inevitable que yo las escuche. Lo que hacemos mi esposa y yo, ya hablamos con el esposo de ella y le dijimos: vecino, respetamos el tipo de música que te gusta, pero respeta también nuestro derecho a estar en silencio. Pero parece que fue peor. Entonces ahora lo que hacemos es que cerramos todas las ventanas y todas las puertas y ponemos nuestras alabanzas a todo volumen. Guerra de altares. Y nos ponemos a alabar a Dios, porque yo no puedo concentrar, aunque cierre todas las puertas se oye, yo no puedo concentrar, y empezamos a alabar a Dios, o ponemos simplemente la música a todo lo que da, aunque no se oiga del otro lado. Pero como se está escuchando en el mundo espiritual, nosotros estamos declarando que Jesús es el vencedor, que Jesús es el Señor. Estamos adorando, exaltando, alabándolo, adorándolo, y es cosa de minutos, cuando mucho una hora en que se cae. Entonces lo que estaba haciendo Débora precisamente era reconocer a través de la adoración y la alabanza todo lo que el Señor había hecho en una guerra. Esta mujer escribe después de la victoria. Es importante que las victorias estén registradas en nuestros libros personales. El Salmo 34, en donde David nos enseña algunas cosas, ese hombre que te digo que adoró a Dios de una manera espontánea y que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, dice en el Salmo 34, y nos enseña algunos principios de la alabanza. Dice: alabaré al Señor en todo tiempo. Eso lo pensaba Job también, ¿cierto? En todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. ¿Qué te dije que son las alabanzas? Lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho en mi vida. En todo momento. Yo te pregunto: ¿en la enfermedad? ¿En la crisis? ¿En la soledad? ¿En la depresión? A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Dice el verso 2: solo en Él me jactaré, solo en Él me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Algo que sucede cuando alabamos a Dios es que cobramos ánimo, ¿sí o no? Algo sucede en nuestro espíritu, porque la música es espiritual. La música es totalmente espiritual. Mira, lo que te voy a decir te lo digo con vergüenza. Yo fui cantante del mundo, yo canté en bares, y no lo hacía por trabajo, lo hacía por hobby, porque siempre me gustó cantar. Y me cantaba todas las canciones de Vicente Fernández y de todos los cantantes. Entonces cuando yo llegaba al bar, pues la gente empezaba a llegar, y la gente que va a los bares no va a los bares porque está contenta. Tienen algún problema, tienen alguna situación. Y yo veía sus caras y veía que luego empezaban a consumir, y yo tenía que cantarles una canción que les levantara el ánimo. Les cantaba: por tu maldito amor. Y luego veía cómo empezaban a rolar las botellas, porque es espiritual.
Lo que yo estaba cantando estaba, lo digo con vergüenza, estaba poniendo el dedo en la llaga. Y cuando yo entendí que la música es espiritual, dije, Dios me libre. Otras que cantaba mucho eran las de José José. ¿Sabes qué hacía la gente también? Pues no se ponía a orar. Y yo veía el efecto. Dios me mostró el poder de la música a través de esas cosas que yo hice que estuvieron mal. Yo una vez en la secundaria pasé a un concurso y fui el peor cantante de primer año. Y yo le dije a Dios, Señor, dame la oportunidad de que antes de que salgas de la secundaria yo pueda ganar el primer lugar. Dame una buena voz, Señor, por favor. Y empecé a entrenar, empecé a prepararme. Digo, sin escuela y sin nada, ¿no? Pero en tercer lugar, en el tercer año gané el primer lugar. No sé qué sucedió, el Señor me cambió la voz. Porque pues ya ves que en la secundaria se salen pero ya para tercer año ya los gallos se habían ido. Y pasé al concurso y gané. Pero yo no sabía que esa voz Dios me la había dado para alabarlo a Él. Y yo la invertí en cantar cosas equivocadas. Pero cuando yo llego a Cristo y me doy cuenta de que mi voz le pertenecía solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, es donde yo dije, jamás en mi vida vuelvo a tener contacto con ningún tipo de música. Y está mi esposa y mis hijas, todos mis discos originales, porque yo no compraba piratas. No me gustaba meter a mis carros discos piratas porque luego se atoraban. Y eran discos caros. Pero un día agarré todos los paquetes, esos que había unos como portafolios. ¿Quiénes de mi generación que se acuerdan? Había unos portafolios así. Yo tenía colecciones de música de todo tipo. A la basura, papá. No quise saber nada más. No vas a encontrar un disco de música mundana en mi casa. Porque es importantísimo que nosotros sepamos escuchar y sepamos que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Lo que te dije es, primero cobran ánimo, dice el verso 3, vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Verso 4, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Segunda cosa que hace es que te libra de los temores que tienes cuando tú alabas a Dios. Toda la depresión se va, la tristeza se va, porque estás hablando a un mundo espiritual de vida y no de muerte. Entonces, cuando tú estás aquí, cuando tú estés aquí, alaba a Dios, te conviene. No estés parado nada más así diciendo, como alguien me dijo, es que yo alabo a mi manera, pastor. ¿Qué alabo a mi manera ni qué nada? Esto no se trata de que sea tu manera, es a la manera de Dios. Y tampoco te pido que hagas algo que no quieras hacer, pero el día que lo quieras hacer, tú has de decir, cuando yo estoy danzando aquí, ay, qué payaso el pastor. No, a mí me gusta así, porque mucho tiempo me tuvieron amarrado de los pies y de las manos. Y cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, entró un gozo que yo empecé a saltar y a cantar y a brincar y a decirle, Señor, gracias por mi salvación. Gracias porque yo estaba condenado al infierno eterno, pero tu sangre preciosa me libró de todo mal. Y de a partir de ahora soy inmensamente feliz y lo voy a demostrar levantando mis manos, moviendo mi cuerpo, aplaudiendo y manifestando mi adoración plena hacia ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la última cosa que David nos enseña en el verso 7, dice, pues el ángel del Señor es un ¿qué? Es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Protección. ¿Te imaginas todo lo que te pierdes cuando no conectas tu corazón a tus labios para alabar a Dios? Porque yo sé que puedes estar cantando, yo sé que puedes estar moviendo tus labios, pero este es un asunto personal, un asunto interno, y no se trata solamente de la congregación, se trata de una vida de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si estás triste, alaba. Si estás enfermo,
Si estás deprimido, Pablo y Silas estaban en la cárcel y ¿qué hicieron? Job lo había perdido todo y ¿qué hizo? Adoró. Wow. ¿Estamos, iglesia? Vamos a la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, que yo puedo ver que la música es muy importante, es en los tiempos del profeta Eliseo. Había una guerra entre Joram y Josafat. Bueno, no entre ellos, ellos estaban aliados para ir a pelear contra los moabitas. Quiero que vayas a Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Y esta guerra, dice el verso 4. Ponme el verso 4 para entrar un poquito en contexto. Dice: Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey, ¿de dónde? De Israel, un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Fíjate, Moab le tributaba a Israel, pero no siempre fue así. Moab representa al enemigo. Moab representa la oposición. Moab representa un espíritu de hechicería y de brujería. Cuando nosotros hablamos de guerra espiritual, la gente se atemoriza porque dice: es que si yo me pongo en un lugar a hacer guerra espiritual, los demonios se me pueden pasar a mí o se me pueden ir a mi casa. No. Moab es un espíritu que fue derrotado, que influenció para que una vez un hombre le pidiera a otro profeta que maldijera a su pueblo en Números 25. Pero la mayor parte de la gente, un día yo fui a predicar a una iglesia y alguien me dijo: pastor, le quiero hacer una pregunta. Yo acabo de llegar a esta ciudad, dice, y usted tocó algunos temas que me hicieron pensar. Dice, y yo acabo de llegar a esta ciudad, tengo un vecino que es adorador de la Santa Muerte, dice, y yo pongo mis alabanzas todo el día. Entonces ya fue y me dijo: o quitas tus alabanzas o te voy a hacer un trabajito. Y la pregunta era: pastor, soy nueva en esto, ¿me puede pasar algo, pastor? Y dije: no te puede pasar nada. Al contrario, súbele más. ¿Seguro? Pues claro, súbele. ¿Por qué crees que le molesta la música? No es por el volumen, sino por la exaltación al nombre de Jesús. Todos sus conjuros, sus trabajos que hacen, no les sirven para nada. Por eso somos un estorbo como iglesia a todos los brujos y los hechiceros de un gran territorio alrededor de aquí. Porque cuando tú y yo exaltamos el nombre precioso de Cristo Jesús, ningún trabajo de brujería ni de hechicería aplica en nuestras vidas. Te lo voy a demostrar con la Biblia, porque no es algo que yo quiera demostrarte de manera personal. En 1 de Juan 5:18 dice lo siguiente acerca de este tema. O sea, el diablo, cuando tú estás seguro, cuando tú eres un adorador, cuando tú tienes la identidad en Cristo Jesús, el diablo le van a temblar las patas y se va a ir, va a huir. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Esa es una realidad. Una cosa es que nosotros pequemos y otra cosa es que seamos practicantes del pecado. Podemos pecar incluso con nuestro pensamiento, pero un cristiano que practica el pecado es alguien que está haciéndolo constantemente y lo está haciendo deliberadamente. Dice: porque el Hijo de Dios, a ver, voy a leer otra vez. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos.
Pero en esta guerra de la que te estoy hablando, te estoy descifrando lo que es el espíritu de Moab, que es un espíritu de maldición, un espíritu de hechicería. Esos espíritus ahora en este tiempo, voy a volver a leer Segundo de Reyes 3 verso 4. Fíjate lo que estaba pasando años después. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos. O sea, se los estaba pagando porque un día se los robó. Años atrás se los robó. Quiere decir que cuando en este tiempo del profeta Eliseo, cuando estaba la palabra de Dios ahí, cuando había dirección a través de un profeta, el pueblo estaba teniendo victorias. Y cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, el diablo te tiene que regresar todo lo que un día te robó. El diablo te tiene que pagar con intereses todo lo que un día te robó. Cuando tú entiendes que eres hijo e hija de Dios, tú te vas a dar cuenta, ok, hice cosas equivocadas porque fui influenciado por un demonio o por lo que sea, pero hoy en Cristo Jesús, todo lo que perdí, todo lo que creí perdido, hoy va a ser restaurado. El botín va a ser regresado en el nombre de Jesús. Y aquí vemos a un Moab que un día quiso maldecir al pueblo de Dios y que Dios no se lo permitió, sino lo bendijo. Ahora fíjate bien, en ese tiempo, a ver si no te estoy haciendo bolas. En ese tiempo había una guerra, repite conmigo, una guerra. Y Josafat y el otro rey llamado Joram van a ver al profeta Eliseo. Había ahí algunas diferencias porque uno de ellos no estaba siendo un buen rey, pero van a ver al profeta Eliseo para que les dé dirección. Y a partir de ahí te voy a leer. Otro de los tiempos que tenemos que aprovechar cuando adoramos a Dios es pedirle dirección. En medio de la alabanza, si tú te conectas con Dios, el Señor te va a dar dirección de las decisiones que tienes que tomar. Lo repito una vez más, cuando tú te conectas en adoración con Dios y empiezan a bajar pensamientos a tu mente inesperados, por mucha atención, porque es Dios quien te puede estar revelando la estrategia para solucionar ese problema, para iniciar ese negocio, para resolver ese conflicto familiar. Pero Eliseo necesitó algo. Sube, Katia, por favor. Fíjate lo que dice en el capítulo 3, verso 15. Gracias. Fíjate lo que hace Eliseo. Era un profeta, repite conmigo, era un profeta. Hablaba con Dios. Pero fíjate lo que pide para que Dios le dé una respuesta, para que se la dé a los reyes. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Y dice que mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. O sea, ¿como para qué sirve la música entonces? Oigo, hey, ¿estamos? Hay cantos que te conectan con Dios. No sé si te ha pasado. No todos. Mira, hay cantos en la congregación. Aquí vamos a cantar siempre cantos que exalten el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque estamos en un culto a Dios. Hay otros cantos muy bonitos. Yo, por ejemplo, en el tiempo que yo me convertí, yo tengo un canto devocional que nunca vas a ver que se cante en el altar, porque tiene que ver con la experiencia de un ser humano con Dios. Y esa canción decía: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Ese es un canto devocional. Y yo me acuerdo que cuando yo lo oía, yo lloraba. Y luego iba manejando y la gente se me quedaba viendo. ¿Este qué?
y había cantos, y Eliseo en ese momento de su vida estaba seguramente abrumado por muchas cosas, pero no mandó traer a cualquier músico, mandó traer a un músico que estuviera conectado con Dios. Amén. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes de alabanza, porque el diablo, el ministerio que más ataca es el ministerio de alabanza. Toca algo lo que el Espíritu Santo te ponga. Entonces Eliseo estaba, ok, les voy a dar una palabra, pero tráiganme al tañedor, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa o un instrumento de cuerdas. Seguramente Eliseo se tiró al piso, dijo: Señor, háblame. Cierra tus ojos, por favor. Y tal vez esto sea un momento en donde Dios te habla. Seguramente Eliseo dijo: Señor, necesito que me des dirección para decirle a tu pueblo qué tiene que hacer. Por favor, háblame, háblame. Y el tañedor seguía tocando, y entre más tocaba, el tañedor se conectaba más con la presencia de Dios y abrió un canal entre el cielo y la tierra. Quitó toda distracción de la mente de Eliseo. El tañedor se conectó con Dios y la información celestial empezó a bajar. Y a veces necesitamos hacer esto que hizo Eliseo. Señor, no sé qué hacer, me voy a encerrar en tu presencia y voy a poner una alabanza. Háblame, por favor. Abre tus ojos. Y la respuesta vino. Dice: esto dice el Señor. Ponme el 15 otra vez, por favor. No te vayas a dormir, ¿eh? Ay, pastor, ya me estaba sabiendo bien rico. Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo. ¿Sigue? Quien dijo: esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. ¿Sigue? Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para su ganado y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Wow. Y estos eran 3 reyes. Salen convencidos de que iban a ganar. Dice la Biblia que no llovió, pero que empezó a brotar agua de la tierra.
Y que cuando los moabitas llegaron al lugar de la batalla, el reflejo del sol hizo que los charcos de agua parecieran charcos de sangre. Y dijeron: hey, ya se mataron entre ellos, se pelearon, así que vamos por el botín. Y entraron sin espada, sin caballos y sin carros. Y el ejército del Dios viviente ya estaba esperándolos ahí y los aniquilaron. Amén. ¿Cómo le hizo Dios para que lloviera? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando tú te conectas con Él, cuando tú lo buscas a Él, Él te va a dar dirección. Aquí tenemos un profeta para honra y gloria de Dios. Pero lo más sorprendente es que tú puedes bajar la información del cielo. Amén. A mí hay una canción que cuando la sacó Marco Barrientos, no sé si la puedas tener ahí en la guitarra o en el teclado, pero era una cosa. Desde que la guitarra empezaba a tocar, mi espíritu se estremecía y decía: hoy te hablo a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte. Quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura. Bueno, hasta ahí le paramos, que si no me voy a seguir. Y yo recuerdo que cuando ese canto salió, yo me tiraba al piso. Y han habido otros cantos, porque cada quien tiene su canto, ¿sí o no? Cada quien tenemos el canto en donde nos conectamos con Dios. Este mensaje tiene que ver con guerra espiritual, sí, porque la adoración y la alabanza a Dios tienen mucho que ver. Es una herramienta poderosa. Yo veo que cuando vamos a los congresos donde hay profetas, ahí están las colas esperando para que reciban una palabra. Y doy gracias a Dios por la vida de los profetas. Me han dado palabra a mí, me han parado del público, me han dicho: usted venga para acá, ustedes me han dicho palabra certera. Bendigo la vida de los profetas. Pero yo cuando veo ese mover tan grande para buscar la palabra profética, digo: bueno, pues si la palabra profética más segura es la Biblia, para empezar. Y el Señor nos da la oportunidad de conectarnos con Él para bajar información del cielo de manera personal. Pero ahorita te estoy dando las herramientas para que tú lo hagas. Hay algunas cosas que no pierdas el tiempo en preguntarle a Dios si es de Él. Señor, toca ahí. Señor, dame palabra para ver si me caso con ese mundano, si se va a convertir o no se va a convertir. No, hijo, no, hija, no pidas eso. Eso ni se pide. Señor, ¿será que debo perdonar a mi hermano que me ofendió? ¿Qué te va a decir el Señor? Sí. Señor, confírmame si es que debo diezmar, si es de tu voluntad, si es del antiguo pacto o es del nuevo pacto. Pídele cosas que en el mundo natural nadie te pueda dar una respuesta, solo Dios, que te conoce y que te ama. Y la batalla se gana. Te voy a dar otras características. ¿Ya me tardé? Ok, te voy a dar otras características de un adorador. Quiero que me pongas, por favor, 1 Samuel 16, 14 al 18. Y es el mismo David del que te estoy hablando. 1 Samuel 16, 14 al 18. Síguele, hija. Y mientras ella toca,
Tal vez hoy, durante este tiempo, el Señor te conteste a través de la palabra que se va a exponer o a través de la administración que vamos a tener. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, el rey que estaba gobernando Israel, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. A ver, si siempre me han preguntado: a ver, pastor, ¿cómo que el Dios mandó un espíritu malo? Sí, Él es el padre de los espíritus. Él le da órdenes a Satanás y a sus demonios. Y aquí Saúl había hecho las cosas mal, por eso le mandó un espíritu para que lo atormentara. ¿Sí estamos? Ok, verso siguiente. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. No, pues gracias por avisarme. No me deja dormir, me tiene con una depresión espantosa. Pero le dan la solución. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, verso siguiente, perdón. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa ¿qué? Tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Otra vez la Biblia nos dice que la música echa fuera a los demonios. ¿Sabes cuántas liberaciones han habido aquí en el tiempo de la alabanza? ¿Sabes? Muchas. Porque el Espíritu Santo está aquí. Y a veces la gente no sabe que viene oprimida por un demonio. Una cosa es posesión demoníaca y otra cosa es influencia demoníaca. Todos podemos ser influenciados por la tristeza, por la depresión, por la angustia. Pero cuando llegas aquí te conectas con Dios. A veces hay manifestaciones, a veces la gente vomita, a veces empiezan a bostezar. Si tú eres de los que dices: híjole, yo dormí bien, ¿por qué estoy bostezando? Porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces empieza a salir. Entonces no es necesario que no. Simplemente sale a través del aire o de las lágrimas. Mucha gente llora en las alabanzas. Yo me he encontrado con mucha gente que es la primera vez que vienen aquí y dice: han venido aquí, me dice: pastor, yo es la primera vez que piso una iglesia cristiana, explíqueme por qué tengo tantas ganas de llorar. Desde que entré a este lugar empecé a llorar. Y dijo: es el Espíritu Santo que te tocó, hijo. Y son libres. Pero sería mucho tiempo explicarles lo que pasó y que necesitan llevar una vida devocional diaria con el Espíritu Santo para que eso que les pasó no vuelva a suceder. Sigo con la historia. Verso siguiente. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien, no cualquiera, que toque bien y traédmelo. Verso siguiente. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Primer requisito: que sabe tocar y es valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos hombres valientes hay aquí? ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Y vigoroso, es decir, fuerte, física y espiritualmente. ¿Hombre de qué? ¿Qué se necesita ser hombre de guerra para tocar un instrumento? Sí, Señor. Todos estos chicos que se suben acá y que se van a subir ahorita, porque ahorita vamos a hacer guerra, todos ellos son hombres y mujeres de guerra. Yo pensé que nada más se subía cualquiera que supiera tocar. No. Debe de tener una vida devocional, no perfecta, pero sí debe de entender que un error puede abrir puertas en el mundo espiritual y desde el altar se puede expedir algún pecado que alguna persona de aquí pueda traer. Por eso los chicos de alabanza y todos los demás, pero especialmente los que pisamos el altar, tenemos que estar conscientes de este principio de santidad. Amén. Dice: entonces era vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras. Fíjate los requisitos de un adorador:
O sea, que no sea chismoso, pues, ni chismosa. Prudente en sus palabras y hermoso. Y a los de alabanza ya. Y Jehová está con él. Y la presencia de Dios esté con él. Cuando eso sucede, estos requisitos también son muy importantes para alguien que adore la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Mira, ¿puedes subir todo el grupo de alabanza, por favor? He contado este testimonio otras veces, pero lo voy a contar porque es importante que sepas que lo que yo te estoy predicando no es algo solamente que viene en la Biblia. El tiempo de pandemia para nosotros como familia pastoral fue terrible. Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Pero en ese tiempo mi esposa se enfermó de la piel. ¿Cuánto tiempo estuviste enferma? 1 año. Le salían tortas así, mira. Dermatólogos, vinieron varios pastores, oraron por ella. Yo oré por ella, oraba todos los días y nada, y nada, y nada. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, pomadas. Yo lloraba porque yo le hacía las curaciones en la espalda y yo lloraba de ver cómo estaba. No la dejaba dormir. No sabíamos qué estaba pasando. Hasta que un pastor vino y nos dijo: pastora, esta guerra la va a ganar usted solita con adoración. Nadie que venga, que ore, va a ser sanada. El Señor me dijo que esta batalla la tiene que pelear usted sola, con pura adoración. Su arma es la adoración. Tomamos la palabra, la creyó y me dijo: necesito tiempo. Le dije: tómate el tiempo que quieras. Se encerraba en su cuarto y oía yo las alabanzas todo el día y toda la noche. Todo el día y toda la noche. Por supuesto, leía la palabra, había tiempos de lectura, pero se encerró, se metió con Dios. Se metió con Dios. Al cabo de los días nos fuimos dando cuenta, días o meses, que la infección en la piel iba disminuyendo cada vez más y más y más, hasta que desapareció sin ningún medicamento, porque ella se la pasaba adorando al Dios Todopoderoso. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Yo le decía al Señor: Dios tuvo que tratar con mi esposa en esta etapa de su vida de manera personal, porque cuando ella salió de ahí, cuando ella salió de ese cuarto de la presencia de Dios, yo mismo la desconocía. Se paraba aquí y hablaba con una autoridad. El grupo de mujeres empezó a crecer de una manera impresionante, y yo la veía como me hablaba de la palabra de Dios. Su semblante había cambiado, su manera de hablar había cambiado. La autoridad que antes tenía no era la misma, ahora tenía mayor autoridad en el mundo espiritual, porque había sabido pelear esa batalla con adoración, y el Señor le dio la victoria. Y esa etapa de su vida yo pude ver la mano de Dios, y ahora entiendo. Yo la veo hoy todos los días, que ese hábito lo sigue teniendo, de que se mete a adorar y se mete a leer la palabra. La invitaron a un congreso, y esto es para gloria de Dios. La están invitando a congresos. Gracias a Dios. Y a veces pasamos por procesos complicados, y lejos de meternos en la presencia de Dios, le reclamamos: Señor, ¿por qué a mí? Y el Señor te puede decir: ¿y por qué a ti no?
Amén. Y me voy a ir con la última guerra. Esta guerra no tuvo que pelear el pueblo de Dios. Esta guerra la ganó total y completamente Dios a favor de su pueblo. Es la guerra en donde Moisés y su pueblo, que eran 600,000 hombres, más las mujeres y los niños, más de 1,000,000 de personas que habían salido de Egipto hacia tierra prometida. Los teólogos dicen que las 10 plagas duraron casi un año o más de un año, en donde el pueblo de Dios vio los triunfos de Dios sobre Faraón, porque no dejaba salir a su pueblo. ¿Sí te acuerdas? Pero sucedió un día en que Moisés viene con los 600,000 hombres y sus mujeres y sus hijos, y se topa con el Mar Rojo. Y le dice: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Toma cordura Moisés y dice en Éxodo 14:14, él lleno de fe, lleno de la seguridad de que tenía en Dios, de que Él los iba a librar, dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Buena tierra, hoy te vengo a decir: el Señor peleará por ti. Quédense tranquilos. Eso es lo que yo les digo. Pero fíjate lo que les contestó Dios. Luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Dile al pueblo que se ponga en marcha. Hoy te vengo a decir: ponte en marcha. Levántate de donde estás. Sigue caminando. Avanza en tu propósito. No te quedes estancado, que eso que te pasó no te estanques. Sigue caminando, avanza al propósito que Dios tiene para ti. Y le dice a Moisés: alza tu vara, alza tu vara. La vara representaba y representa la autoridad. Y entonces Moisés alza su vara y ve como el mar se empieza a abrir. Vienen unos vientos de diferentes direcciones y se empieza a abrir un carril inmenso de un lado a otro en el Mar Rojo. Y las aguas se ponen como hielo de un lado y de otro lado para que el pueblo de Dios pase. Y pasan todos ellos, pasan todos ellos. Dice la Biblia que con el piso no enlodado, sino seco. Vaya que tenemos un Dios poderoso. Y ya una vez que pasa los 600,000 más las mujeres más los niños y Moisés, estando del otro lado, voltean y ven cómo las aguas se cierran y asesina el Señor, mata a sus enemigos, a los egipcios, y los deja ahogados en ese lugar. Y Moisés hace algo. Digo conmigo: hace algo. Y yo me estaba preguntando, ¿yo qué hubiera hecho después de ver tan tremendo espectáculo del poder de Dios? Yo creo que después de haber visto todo eso, yo le digo al pueblo: pueblo, póstrense y vamos a adorar, porque esto que acabamos de ver nunca se ha visto y probablemente nunca se verá. Es lo que yo hubiera hecho. Pero fíjate lo que hizo Moisés. Éxodo capítulo 15. Dice lo siguiente: entonces Moisés y el pueblo de Israel, ¿qué dice? O sea, Moisés se puso a componer una alabanza, igual que Débora. Se puso a componer un canto. Lo estuve buscando, cómo lo cantan los judíos. No lo encontré. A ver si me lo buscas. Que es un canto, es un cántico. Y dice: entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor: cantaré al Señor porque ha triunfado. ¿Qué dice? Gloriosamente arrojó al mar, al caballo y al jinete. El Señor es mi fuerza y mi canción. Wow, es mi canción. El Señor es tu canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es Dios de mi Padre y le exaltaré. El Señor es un guerrero, Yahvé es su nombre.
Y de aquí nace aquel canto que hemos cantado siempre, que dice: Jehová es mi guerrero. Oh, ¿te acuerdas? Jehová es mi guerrero. Oh, y con mi alabanza pelearé. Danza y trompeta sonaré. Danza y trompeta sonaré. Con fuerte y alta voz yo gritaré: Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. ¿Qué es esto? ¿Alabanza o adoración? Alabanza. Alabanza. Y luego dice, verso 7, dice: con la grandeza de tu majestad derribas a los que se levantan contra ti. Desatas tu ardiente furia y los consumes como paja. El 9, fíjate lo que dice todo este canto. El enemigo se jactaba diciendo: los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré. Sacaré mi espada, decían los egipcios, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió. Se hundieron como plomo en las poderosas aguas. Y luego dice: oh Señor, verso 11, entre los dioses, ¿quién como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Amén, gloria a Dios. Ahora fíjate, imagínate cómo se oía eso. Lo escribieron y le dijeron al pueblo: vamos a cantar, ustedes van a repetir después de mí, yo voy a decir esto, y empezó a soltar este canto a Moisés a los 600,000. Imagínate cómo se oía eso. ¿Te das cuenta la importancia de cuando cantamos a Dios? Ahora, se oyó de tan lejos que dice el verso 15. Fíjate lo que dice: los líderes de Edom están como aterrados. Los nobles de Moab tiemblan. Todos los que viven en Canaán se desvanecen, porque la noticia empezó a correr rápido. En ese Moisés y los hebreos tienen un Dios poderoso. Abrió el mar, dicen que abrió el mar, no sé cómo pasó. Y ellos están componiendo un canto que ya nos llegó hasta acá. El sonido llegó hasta acá. Así que estamos aterrados. Así que cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos al Dios Todopoderoso, el mundo espiritual de las tinieblas empieza a temblar. Empieza a temblar. Y todas las situaciones que te estaban aquejando, Dios te va a dar la victoria. Pero este hombre me asombra porque hizo algo muy importante. Dijo: antes que prosigamos, antes que sigamos en el desierto, vamos a componer un canto al Dios Todopoderoso. Amén. Y luego oyó María, saquen los panderos, dijo, saquen los panderos. Y vino un gozo tremendo en la comunidad de Berea por el triunfo que les había dado Dios. Y empezaron a celebrar de una manera espontánea, libre, y empezaron a manifestar eso. Entonces dice el verso 20. El verso 20 dice, y aquí les pido a las mujeres, dice: entonces la profetisa Miriam, ¿qué era ella? Profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta. Venga una mujer aquí con una pandereta. Sara, ¿dónde estás? Tomó una pandereta. Se puso ¿dónde? Al frente de los 600,000 hombres más las familias. De todas las mujeres al frente, y todas las mujeres la siguieron, danzando y tocando panderetas. Amén. Quiere decir, ahora, ahí va. ¿Por qué a veces yo no tengo ganas o no tengo? Sí, pastor, él porque vio que se abrió el mar rojo y porque el pueblo tenía motivos suficientes para celebrar.
tú y yo celebramos que el ser más maravilloso, el único que no cometió pecado, murió en una cruz por ti y por mí, y que estábamos destinados a ir al infierno, pero que hoy el Señor nos ha sentado en lugares celestiales junto a Él, en tronos celestiales. Amén. No es motivo suficiente para exaltar y adorar el nombre precioso de Cristo Jesús. El mismo Señor Jesús, antes de ser entregado, cantó un himno con sus discípulos. ¿Te das cuenta? La música es algo muy importante para nuestra alma y para nuestro espíritu. Nos conviene a nosotros. Amén. Apocalipsis 4. Y prepárese la alabanza, porque ahorita vienen las Miriam. Uy, cuánto entusiasmo, Padre Santo. Y en este tiempo donde vamos a alabar, a exaltar y a danzarle al Señor, cosas poderosas se van a desatar. Amén. Dice Apocalipsis 4, verso 1. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Juan estaba siendo llevado al lugar en donde hoy, ayer y por los siglos de los siglos se adora al Dios Todopoderoso. Y luego dice el verso 8, bríncate al verso 8 por favor. Dice: cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que siempre fue. ¿Quién es? El Padre. El que es, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el que ha de venir, ¿quién es? Jesús. Santo, santo, santo es lo que se canta en el cielo. Y el 9 dice: cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y ¿qué? Y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Amén.